Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo seguir, porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Solo estoy yo y en mi cámara secreta. Solo estoy yo, cerrada la puerta. Solo estoy yo y en mi cámara secreta. Solo estoy yo, cerrada la puerta, que no nos mira nadie, que no se entere nadie. Ya esta relación de amor que yo tengo contigo, que no nos mira nadie, que no lo sepa nadie. Ya esta relación de amor que yo tengo contigo. Porque dependo de ti, Señor, si tú no estás. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo seguir. Porque dependo de ti, Señor, estoy aquí. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo seguir. Te alabamos a ti, Señor. Empieza a hablar con el Señor. Aleluya. Preséntale tu vida. Dile que lo necesitas. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor, en espíritu y en verdad, porque te necesitamos. Creemos que tu presencia es lo mejor que nos ha pasado. Aleluya, Señor Jesús. Te alaba mi alma, te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Cuando más te necesito, siempre estás. Cuando más te necesito, siempre estás. Gracias, Señor. Cuando más te necesito, siempre estás. Cuando más te necesito, siempre estás. Te alabamos a ti, Señor Jesús.
Aleluya, Señor. Vamos a seguir orando al Señor. Y yo voy a pedir a mi hermano José Torres que él siga orando por los enfermos. Vamos a seguir orando por todos los enfermos, dándole gracias al Señor de que al nietecico del tío Pelón creo que lo han desentubado, porque el Señor escucha las oraciones de su pueblo, pero siguen habiendo muchos enfermos y yo creo que es tiempo de orar al Señor. Yo te voy a pedir que por favor inclines tu rostro y que empieces a hablar con el Señor. Y vamos a pedirle por todos los enfermos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia son nuevas cada día, Dios mío, Señor. Qué honor y qué privilegio, Señor, me das de invocar tu divino nombre, Señor. Padre, mira las peticiones que hay delante de ti en tu pueblo, Señor. Primeramente, como decía tu siervo, Señor, agradecerte, Señor, los que se han recuperado, se han sanado, Dios mío. La recuperación, Señor, de este niño, Señor, y del otro niño, aquel de La Rioja, que estábamos pidiendo también oración por él, Señor. Y cómo no, Señor, también nos alegramos por la recuperación y por la vuelta a casa de nuestro hermano Miguel Palacio, Señor. Amén. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor. Ahora presentarte, Señor, los demás enfermos, Dios mío. Padre, tú sabes por dónde están pasando los momentos difíciles de angustia, Señor, que hay en esas casas y en esas familias, Dios mío. Ellos están levantando un clamor, Señor, hacia tu persona santa, Señor. Y nosotros, Señor, nos unimos, Señor, a ese clamor, Dios mío, a ese ruego, Dios mío, para que en tu misericordia, Señor, esté en tu santa y justa y divina voluntad el sanarlos, Señor. Señor, entendemos tu soberanía, entendemos tu poder, Señor, y reconocemos que no hay Dios fuera de ti, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer, Señor. Y nosotros, unidos en la fe, Señor, aleluya, clamamos y presentamos esta petición una vez más delante de ti. Que los enfermos sean sanados ahora, Señor. Mira cuántos hermanicos nuestros, hijos tuyos, están en los hospitales, Señor, sufriendo. Muévete a misericordia, Señor. Y la palabra para que sean sanos, Dios mío. Te ruego que pongas consuelo, Señor, en aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que sigas dándole fuerza, que sigas afirmando tu fe. Padre Santo, ayúdalos, ya los gigantes en la fe y en la esperanza, para que el corazón no se endurezca, sino que sea sensible, Señor, a tu palabra, Señor. Síguenos bendiciendo en esta tarde, en esta reunión, Dios mío. Administra nuestras vidas y nuestra casa con la presencia y la paz de tu Espíritu. Te ruego, Señor, que el aroma de tu presencia se desprenda en cada corazón de mis hermanos, Señor. Síguenos ministrando a través del siervo que ha de traer tu palabra, Señor, y habla a nuestros corazones. Exhórtanos, edifícanos, restáuranos, lo que tú quieras, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, pero habla a tu iglesia en el nombre de Jesús. Vamos a orar. He abierto varios micros. Vamos a adorar al Señor. Que se escuche un ambiente de adoración. Gloria a tu nombre. Aleluya, Señor Jesús.
Te quiero, Jesús, Señor. guíalo. Te amamos, Empieza a hablar con Padre. el Señor, aleluya. Necesitamos, Gloria a tu nombre, Jesús. adoramos tu nombre, Tu Espíritu presencia, Jesús. Señor, se Santo. haga notoria una vez más. Que sea la gloria y la honra. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Acaricia nuestra vida en esta Envuelve tarde, la casa Señor. de mis hermanos, Señor, con tu Siga presencia. ministrando. Señor, tú nos eres necesario, Señor. Bendito es tu nombre. Necesitamos, Señor. Te alaba, mi Señor. Te necesitamos, Dios mío. Necesitamos sentirnos Sí, Señor, Y a muestra tu tu poder. nombre, Jesús. Aleluya. Soberano Dios del cielo y de Gloria la a tu tierra. nombre, Padre Santo, Señor. lleno de gloria. Gloria a tu Que nombre, sabemos Jesús. que tú, Dios Espíritu mío. Santo, Gloria a tu nombre, Señor Jesús, Señor. tu pueblo te adoramos, Señor. Gloria a Gloria a nuestra Deriva de Beishene Mariandi, Riva Ten misericordia de El nosotros. Dariba Sherra Baraba, Yelena Baraba, Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Padre mío. Ten misericordia, Señor. De nosotros, Señor, que somos débiles, Dios mío, y te necesitamos, Señor. Dale, Señor, cómo está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Este fiel y verdadero en medio de la dificultad. Ramón, sigue tocando el piano ahí conforme estás, por favor. Sigue tocando el piano, que vamos a cantar una alabanza. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Está el Señor administrando nuestra casa. Jesús, aleluya. Aleluya. Sigue tocando el piano. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Te alaba mi alma, Señor Jesús. Jesús. Aleluya. Jesús. ¡Santo! Jesús. Padre mío, que son para ti, mi Rey. Jesús. Saltando entre los montes, alaba mi alma, Señor, Espíritu Santo. de Jerusalén. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Soy tu novia apasionada que te espera y para danzar. Ven saltando entre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada Aleluya. que te espera y para danzar. Jesús. Cantemos todos, hermanos, al Señor. Jesús. Jesús.
Bendito es tu nombre, Señor, queremos adorar. Es el dueño de nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria, Señor, a ti la gloria, Espíritu Santo. Tu nombre santo, tu persona santa, Señor. Guardados en el hueco de tu mano, Señor. A ti solamente la gloria, Espíritu Santo. A ti solamente la gloria, la honra y el poder y la majestad, Espíritu de Dios. Tereba Sharama Rebe Krendarama Yenendaraya. Terdarama Sherebe Tereba Kandiri. Bienvenido sea, Señor. Te alaba mi vida, Espíritu Santo. Alabanza a tu nombre. Alabanza a ti, Señor Jesús. Todas alabanzas para ti, mi Dios. Alabanzas a tu nombre, mi santo Dios. Te amamos, Señor, te queremos. Eliso talaba kama vashe talama yeta yea. Te alaba mi vida, Señor. Sin más dejamos la palabra. Hoy tenemos y la iglesia le decimos bienvenidos en el nombre de Jesús. Todo lo que el Señor ha dado para nosotros. Santo tú eres, Padre. Santo tú eres. Ramón, creo que no te has escuchado. Digo que vamos a hacer una oración por la iglesia. Y vamos a cantar una alabanza. Vamos a dejar al hermano que él ya nos comparte casi la palabra. Después de esto, ¿se escucha bien ahora? Ahora mejor. Ahora. Digo, vamos a hacer una oración por la iglesia, toda la obra de la iglesia en España, para que el Señor haga llegar a todo el mundo la palabra como sea y que pronto nos saque de este confinamiento. Después vamos a cantar una alabanza, la va a cantar mi hermana Bernarda, y sin más vamos a dejar al hermano, que hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Ezequiel Navarro, hijo de nuestro hermano Fernando de Extremadura, y la iglesia le decimos bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Y que todo lo que el Señor le haya dado para nosotros, que nos lo exprese en esta tarde. Sin más, vamos a hacer esta oración. Por favor, Andrés, hazla tú. Bendito es tu nombre, Espíritu Santo. Amén. Indiscutiblemente, Señor, tú estás en este lugar por medio de este canal. Sentimos tu presencia porque tú eres un Dios vivo. Te amamos, te queremos, te respetamos, Señor. Sabemos, Dios mío, que estás tratando con nosotros. Estamos sintiendo en esta tarde tu presencia. Estamos sintiendo tu acaricia. Señor, siento, aunque no estoy en la casa de mis hermanos, pero siento por la fe que tú estás invadiendo tu casa con tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, por este ratico que llevamos. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, porque podemos alzar tu nombre lo más alto, porque tú te lo mereces. Digno de alabanza, de adoración, de pleitesía, a tu nombre solo gloria, Señor. Señor, como decía tu siervo, queremos rogar para que tu palabra siga corriendo como está corriendo por medio de estos canales.
para que tu palabra, Señor, alcance todo rincón de la tierra y que todo sepa que hay un Dios en el cielo que lleva el control de todas las cosas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que use los medios que tú quieras, la fórmula que tú quieras, la manera que tú quieras, pero que aquel que no te conoce, Señor, tu palabra le alcance, tu presencia, tu amor, Señor, le alcance, que entiendan que hay un Dios para aquellas personas que lo tienen todo por perdido, para aquellas personas que lo tienen todo por olvidado, que se sientan defraudados, desechados, que hay un Dios en el cielo que nos ama, que nos quiere, que quiere conquistar sus corazones y sus casas. Señor, te quiero rogar que te acerques a esa vida, que guardes al huérfano y a la viuda. Te ruego, Señor Espíritu, esta tarde, ver por medio de tu siervo, predicando tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que en esta tarde te mueva esta misericordia y podamos escuchar tu voz. Bendice las casas de mis hermanos. Bendice al siervo que va a traer tu palabra. Señor, háblanos esta tarde. Gracias, Señor, porque sé que tú estás trabajando y tratando con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia que tienes con nosotros. Te amamos, Señor. En esta tarde recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Toma esa alabanza, Bernardo, por favor. Oh, Espíritu Santo. Te llama Jesús, el que detiene el viento y la marea. Te llama Jesús, mientras su nombre los infiernos tiemblan. Le llama Jesús, acéptalo que merece la pena, su nombre es Jesús. Le llama Jesús, el que detiene el viento y la marea. Le llama Jesús, mientras su nombre los infiernos tiemblan. Le llama Jesús, acéptalo que merece la pena, su nombre es Jesús. Por eso quiero adorarte, yo quiero bendecir tu nombre, y tú eres lo más bello, Dios, tú eres. Por eso quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre, tú eres lo más bello, Dios, tú eres. Te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Te adoro, A tu nombre la gloria. te adoro, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos Bendigo, dejas Sin Señor. más, nuestro hermano Ezequiel con nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén. Que Dios sea bendecido. Yo no sé cómo expresar lo que he sentido en estos minutos, pero que estamos en la presencia del Señor. Creo que no cabe hablar cosas que no sean de corazón. Y créanme que he podido percibir una bendición increíble, increíble. Llevamos muchos años con mi padre yendo a muchas iglesias, a muchos cultos, y créanme que
que no es normal lo que yo he podido sentir en esta sencillez, en esta humildad, cómo el Señor ha podido respaldar tanto las oraciones que habéis hecho, las alabanzas. Estoy de verdad que renovado, literalmente. O sea, si por mí fuese, yo ya cortaba de aquí, pastor, y me iba, porque el Señor me ha bendecido muchísimo, de verdad. No sabéis tanto bien que me habéis hecho. Creo que no voy a estar a la altura del bien que me habéis hecho. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo quiero compartirles un tema que el Señor desde hace algún tiempo me lo puso en mi corazón y lo dejé ahí en el tintero. Pero desde hace un mes o así, el Señor me lo ha retomado de nuevo, me lo ha recordado. Y cada vez que medito en ella, el Señor a mí me hace crecer. Me da unas perspectivas muy, muy buenas para poder seguir en la brecha. Amén. Porque es posible que la situación en la que estamos viviendo, o quizá pudiese ser que antes del confinamiento ya habría algún declive en nuestras vidas. Pero a mí me gustaría de una forma muy sencilla de poder transmitirle una palabra en la que pueda resonar en tu corazón para que a lo largo del tiempo que nos resta, hasta que venga el Señor a por nosotros, podamos seguir creciendo a esa imagen y a la estatura del varón perfecto. Porque nuestro objetivo fundamental en esta tierra es imitar al Maestro de Galilea, es tener una perspectiva de su imagen, de su estatura y poder llegar a esa estatura. Ese es el sueño de Dios para la iglesia de Elche y hoy yo me incluyo con todos ustedes. Así que yo les voy a leer un texto, varios textos para poder situarles y entramos en el tema, ¿vale? En Génesis capítulo 15, versículo 7 hacia adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso y eterno Espíritu Santo. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto, y esto quiero que presten mucha atención, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y esta parte me fascina. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Yo voy a repetir esta última parte porque me encanta. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú, Abraham, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y el texto 17 y 18 son muy importantes. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y el 18 acabamos diciendo: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Que Dios bendiga su preciosa palabra, que ya sin necesidad de interpretarla, sin necesidad de darle ninguna preparación, ya hace tanto bien a nuestras vidas. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Hemos leído un texto en el que aparece un episodio muy, muy escuchado, pero que es digno de poder recibir. Es digno de poder recibir. La Biblia nos enseña que en el capítulo 12 Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar un hijo. En el capítulo 15 han pasado aproximadamente entre 8 y 10 años, pero Abraham no ve nada. Y Abraham le dice al Señor: necesito
algo para poder seguir confiando en ti. Necesito algunas evidencias que puedan agarrar mi fe. Y aquí aparece esta historia tan famosa, una historia muy preciosa, en la que por primera vez veo a Dios hacer un pacto. Y ahora Dios le dice a Abraham, ¿tú quieres tener algo contundente? Pues tráeme becerros, tráeme carneros y tráeme palominos y aves. Y dice la Biblia que los partió por la mitad y empezó aquello a hacer una adoración genuina. Aquello se manifestó de una forma extraordinaria. Imagínense si en estos minutos que hemos estado adorando al Señor hemos sentido su presencia. ¿Qué no hubiese ocurrido en aquel entonces y en aquel momento donde la misma presencia del Señor estaba como protagonista? Pero en medio de esto hay una palabra que me llamó profundamente la atención. Y es que Dios le dijo a Abraham, Abraham, ten por cierto que tu descendencia va a ser esclavizada durante 400 años. Ten por cierto que tu generación, que ese pueblo que yo te voy a dar, va a entrar en aflicción durante 4 generaciones. A mí me llamó mucho la atención. Y yo le decía al Señor en oración, no te entiendo. No entiendo cómo hablas cosas negativas en un ambiente tan bonito. Y a esto hay que sumarle que a Abraham no le competía el acontecimiento que Dios le revela en el capítulo 15 de Génesis. Si somos observadores, cuando este acontecimiento ocurre, que ocurre en Éxodo capítulo 1, verso 8, ahí Abraham ya no estaba. Abraham no tenía necesidad de saber este mensaje negativo, de tristeza y de dolor. Y el Señor administraba mi vida y me decía, Ezequiel, en primer lugar ese mensaje no era para Abraham. En primer lugar ese mensaje era para la iglesia de Elche. Para que entiendan que las cosas negativas yo no tengo que esconderlas. Que yo soy un Dios que hablo las cosas claras. No soy un Dios de confusiones. Yo soy un Dios que no me tengo que esconder como el hombre, las cosas que no son buenas para convencer a otros y mostrar las cosas buenas para convencer a otros. Y yo le decía al Señor, ¿tan claro eres? Sí, soy muy claro. Soy tan claro que podría haberte prestado el episodio de Apocalipsis cuando aparece ese ser donde dice que sus ojos son como llamas de fuego, que su pelo es como blanco como la nieve. Ese ser tan precioso y maravilloso que podríamos anunciar al mundo. Pero Él es tan claro, Él nos trae tanta confusión que Él nos presta Isaías 51, donde nos enseña a un hombre desfigurado, sin atractivo, sin hermosura, para que le deseemos como raíz de tierra seca. Porque Él no engaña a nadie. Él no tiene que coger artimañas para poder convencer al mundo. Él es tal y como Él es. Y así es Él. Y yo le decía al Señor que últimamente estamos intentando de evitar lo negativo. Últimamente estamos intentando de evitar que el Evangelio es cruz. Estamos intentando de evitar que el Evangelio no es un camino de flores y de rosas. Esto me llamó la atención en el que hay una doctrina que últimamente se está levantando, en la que habla de que el cristiano no tiene por qué pasar por aflicciones, en el que el cristiano no tiene por qué pasar por problemas. Inclusive hablaban de que la enfermedad no nos pertenece, es contradictorio al Evangelio. Y yo meditando en esto le decía al Señor que permita Dios que nadie nos engañe. Porque si alguien te enseñó que este evangelio está al 100% de protección, en el que no va a haber aflicciones y dificultades, hoy yo tengo que decirte con toda la humildad del mundo que el evangelio que Jesucristo enseña en su palabra no es ese evangelio. La Biblia está llena de que el evangelio es un camino angosto, es un camino estrecho en el que muy pocos lo pasan. La Biblia está completa, hablando de a base de tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. La Biblia habla de un evangelio en el que por mucho que queramos esconderlo, va a haber dolor, va a haber enfermedades, va a haber aflicción, va a haber pérdidas. Y para poder mostrarles algún argumento en contra de esta doctrina, yo quiero tomar hoy la parábola cuando Jesucristo tiene que hablar de los dos hombres, uno prudente y uno insensato. Y él tiene que hablar del hombre insensato. Y él tiene que comparar a este hombre como aquel hombre que no obedece a la palabra. Él compara a este hombre insensato como aquel hombre que no quiere entrar en las dinámicas de la palabra. Aquellos que no ponen por práctica lo que el pastor predica en las iglesias.
Ese hombre, dice Jesús, que lo comparó con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice la palabra que vinieron los ríos, que vinieron las lluvias y que vinieron los vientos. Y textualmente dice la palabra que grande fue su ruina. Así lo dice la Reina Valera, grande fue su ruina. Pero ahora se dispone Jesús a hablar del hombre prudente. ¿Quién es el hombre prudente? El hombre prudente es el que obedece la palabra. El hombre prudente es el que ha tomado la palabra como su todo. El hombre prudente es el que quiere entrar en los parámetros de su palabra y obedecerlo e intentarlo hasta la muerte. Ese hombre prudente, dice la Biblia, que Jesús lo compara con el hombre que edificó su casa sobre la roca. Amén. La roca. La roca significa cristiandad, paternidad del Padre, cristianos al 100%. Pero si aquí Jesús aprobase las doctrinas que están enseñando últimamente, diría aquí en este momento, y como este hombre edificó su casa sobre la roca, pues entonces estaría tranquilo, sin ningún problema, sin ninguna aflicción, y todo le iría perfecto. Pero no es así la historia. La Biblia nos enseña que de igual manera que al imprudente, que al insensato, que edificó su casa en la arena, le vinieron los ríos, le vinieron los vientos y le vinieron las lluvias. También al que edificó su casa en la roca, aquel que obedece a la palabra, aquel que ha entrado en la paternidad del Padre, ese también recibe ríos, vientos y lluvias. Porque el hecho de que usted y yo edifiquemos nuestra casa en la roca, eso no nos va a evitar que vengan los ríos, que vengan los vientos y que venga la lluvia. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Me acompañan a ver la diferencia? La diferencia está en el que el primero su ruina mató y destruyó su casa. Pero en el segundo permaneció en la roca, pudiendo ver escampar, pudiendo ver el sol de justicia y pudiendo contar que ni los ríos, que ni los vientos, que ni la lluvia pudieron con la iglesia de Elche. Amén a su palabra. Hay otro argumento en el que el apóstol Pablo escribe en Efesios 6:11, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto me encanta, porque aquí hay una enseñanza implícita en el texto, y lo que nos enseña el apóstol Pablo es que por el simple hecho de estar nosotros argumentados con la armadura perfecta de Dios, eso no va a evitar que los dardos del diablo puedan chocar con tu escudo. ¡Aleluya! Eso no va a evitar que las acechanzas del diablo puedan llegar a tu vida. Es por esto que el apóstol nos insiste en que nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Oh, Sharabandari Basoa. Hay gente que se ha pensado que por ya pertenecer a la paternidad de Dios ya hay una protección al 100%. Pero yo tengo que decirles que no, que el simple hecho de que usted enferme no es cuestión de que sea cristiano o no cristiano, de que el simple hecho de que haya aflicción a su vida es una cuestión obvia porque vivimos en un mundo que hay consecuencias. Amén a su palabra. Ahora bien, quiero aclarar algunos temas. El primer tema que yo quiero aclarar es que hay esclavitudes, aflicciones y aflicciones. No son todas las aflicciones iguales. Aleluya. Miren, en el Antiguo Testamento hay dos grandes esclavitudes que se caracterizan en gran manera. La primera ocurrió en el año 721 a.C., cuando los asirios empezaron a conquistar el reino del norte. Y dice que se llevaron deportados a Siria. Pero en el 585, si no mal recuerdo, aparece otra esclavitud en el que en Nabucodonosor, por 3 meses, sitió el sur de Israel y conquistó. Y se llevaron a deportación 70 años a Nabucodonosor, se lo llevó entero al pueblo del sur. Pero estas dos esclavitudes podemos comprobar con la Biblia, sin miedo a equivocarme, que son como consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel. Estas dos esclavitudes que aparecen en la Biblia están reforzadas con profecías de mayores y profetas mayores y menores que le decían al pueblo del Señor: no vayáis tras dioses ajenos, no adoréis a otros dioses, porque vendrá la aflicción a vuestras vidas. Y aquí podemos contemplar que la desobediencia, que el pecado y que la lejanía de Dios pueden traer aflicciones que van a hacer daño a tu vida. Pero esa aflicción podrías haberla evitado.
Hay aflicciones en mi vida a lo largo de mi poco corto tiempo que yo me he podido evitar. He podido evitar muchas cosas por hacer las cosas mal hechas y no hacerlas conforme a la palabra del Señor. Amén. Por eso hay un texto que hemos malinterpretado muchas veces. Cuando aparece en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que todas las cosas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es conforme a nuestro propósito, somos llamados. Aquí hay un común denominador que hay que resaltar, y es a los que aman a Dios. El texto no dice los que Dios ama. Hay otros textos que hablan del amor de Dios hacia su pueblo. Pero aquí concretamente este texto está hablando y poniendo como base el amor tuyo hacia Dios. Es decir, no podemos superditar todo lo que venga en nuestra vida como mal, que va a ser para el propósito. ¿Por qué? Porque todo lo que venga a tu vida como consecuencia tiene que ser superditado en el amor de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo que es el que tengo y no quiero ofender a nadie. Si yo tuviese un vehículo en el que las ruedas de este vehículo están desfavorables y yo me dispongo a ir a Elche para poder verles, que algún día lo haremos, y yo me dispongo a hacer ese viaje, y yo con ese transcurso de viaje tengo un percance, la rueda revienta, y hay algunas pérdidas o hay algún daño, y yo asimilo ese suceso como que el Señor me está probando. ¡Oh, Dios, esto es para bien! Y muchas veces hemos interpretado este texto con cosas que nos han venido en nuestra vida, pero hay que meditar en el que las consecuencias de esas cosas no están superditadas en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he saltado una ley que dice Dirección General de Tráfico que no puedo circular con una rueda que está desfavorable. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que todo lo que te venga a tu vida como consecuencia de obedecer su palabra, que todo lo que venga a tu vida, que te venga mal, como consecuencia de estar en la línea del Espíritu, entonces sí te va a ayudar para tu propósito. Y aquí la palabra ayuda está igual como la ayuda idónea. Es esa ayuda que te va a complementar para que Dios te lance al propósito que Dios tiene diseñado para ti. Pero necesitamos entender que todo lo que está fuera del amor de Dios, todo lo que venga del amor de Dios y no proceda de ahí, todo eso te va a hacer daño, no te va a hacer bien, no es ayuda. Podías evitarte cosas si no te hubieses alejado y no hubieses entrado en la desobediencia. Y diréis, háblame más de la Biblia. Pues miren, hay un suceso que se repite 13 veces en los Jueces. Hay un círculo vicioso que se repite 13 veces, sin contar con el juez de Samuel. Pero 13 veces se repite, y es el siguiente. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos, y estos adoraban a otros dioses, y le daban pleitesía a otros dioses. ¿Qué hacía Dios? Como ley natural, la ley espiritual es esta, que cuando usted sale de la obediencia de Dios y entra en la desobediencia de Dios, aparecen aflicciones a tu vida. Aparecen situaciones difíciles. Y aquí pasó lo mismo. El pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos y dice que la aflicción llegó a sus vidas. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Clamaba a Dios, Dios mío, perdóname. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba un juez. Y ese juez que hacía, liberaba al pueblo de la aflicción y los traía de nuevo al regreso de Dios. Mientras que se mantenían en el camino de Dios, ahí había paz. ¿Qué pasaba la segunda vez? Dice la Biblia que otra vez se iban a otros dioses ajenos. Y se repetía la misma historia. Volvía la aflicción y se levantaba Dios otro segundo juez. ¿Para qué? Para liberarlos de la esclavitud y volverlos de nuevo al Señor. Esto que nos enseña, que Dios no cambia, que la ley es la ley, y que si empezamos a pecar, si empezamos a desobedecer, y si empezamos a alejarnos de la presencia del Señor, van a venir cosas a nuestra vida en las que no podemos interpretarlas como cosas buenas para nuestro propósito, sino más bien que podías evitártela por no haber obedecido al Señor. La solución de esta aflicción es arrepentirse. Es arrepentirse, es reconocer mi estado, es reconocer mi situación y no volver de nuevo a desobedecer al Señor, o por lo menos intentarlo con ímpetu, el no desobedecer al Señor. Pero yo no me quiero centrar en esa postura, porque yo sé y he sentido en mi espíritu que la iglesia a la que hoy me estoy dirigiendo es una iglesia con hambre, es una iglesia que quiere obedecer a sus inconvenientes, obedecer al Señor. Y yo me quiero centrar en esa aflicción que aparece por obedecer. Esa aflicción que no entendemos y que decimos, no te entiendo. No entiendo el por qué me ocurren cosas y yo es cuando mejor estaba en el Señor.
¿No le suena esa frase? Que aparecen cosas en nuestra vida que dice, si era cuando mejor lloraba, si era cuando yo mejor estaba en la presencia del Señor. ¿Cómo ha venido esto a mi vida? Pues yo quiero decirte que en muchas ocasiones la aflicción es un aliado de Dios para hacerte crecer. Amén. En muchas ocasiones el Señor te tiene que hablar y te habla de muchas formas y de muchas maneras. Yo no lo digo yo, lo dice Job. Job en el capítulo 42 hay una expresión que me encanta y dice, Dios habla de una y de otra manera, pero el hombre no lo entiende. El hombre no puede entenderle. Y como el hombre no le entiende, Dios, que es más amoroso, Dios, que es amoroso, lo que pretende es darte el mensaje. Dios se ha propuesto en su corazón de darte el mensaje. Y si no lo vas a recibir por la forma viable, por la forma buena, Él va a utilizar aliados en la que va a venir quizá por dolor, por aflicción y por situaciones para poder transmitirte el mensaje que Dios quiere darte. Miren, estudiando la vida de Samuel, el profeta, hay una expresión que dice mucho de él. La expresión que usa la Biblia para hablar de Samuel es que ninguna palabra de Samuel cayó en tierra. Eso es muy fuerte. Está diciendo en otras palabras, todo lo que ha dicho ha sido respaldado por Dios. Todas las profecías que ha dicho Samuel ha sido porque Dios le ha dicho que la dijese. Y se han cumplido. Bueno, pues Samuel es el resultado de una aflicción de una mujer. Samuel no es el resultado de un matrimonio feliz. Ay, Dios mío. Samuel no es el resultado de un matrimonio donde había abundancia y donde había gloria. ¡No! Samuel es el resultado de una aflicción de una mujer que no podía concebir. Y en medio de la aflicción, esta mujer, Ana, le entrega a su hijo sin tenerlo. Porque a veces el dolor va a hacer cosas que el bienestar no va a poder conseguir. ¿Me permiten un texto muy famoso? Hay un texto en Jeremías, capítulo 33, verso 3, que se llama el dicho, porque no es clámame en el día de tu angustia, así no es el texto. El texto es, clámame a mí. Es verdad que el capítulo 33, en el contexto completo, está en aflicciones, porque Jeremías ha estado preso en la cárcel, es verdad. Pero el texto literal es, clámame a mí. Clámame a mí. Y miren, el clamor viene como consecuencia de una aflicción. Porque yo no voy a clamar si yo estoy bien. Yo no voy a clamar si en mi casa hay paz. Yo no voy a clamar si en mi casa hay prosperidad, si en mi casa hay bendición, si en mi casa no hay aflicción. El clamor proviene de cuando hay inconvenientes. Es por esto que el apóstol Pedro, cuando tiene que mirar a la iglesia de Jerusalén y le pregunta a la iglesia de Jerusalén, ¿hay alguien entre vosotros que está enfermo? Dice, si hay alguien entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos y estos que oren por vosotros, ungiéndole con aceite y serán sanos. Porque la oración tiene poder. Amén. Y hace otra pregunta. Dice, ¿hay alguien entre vosotros alegre? Porque si hay alguien entre vosotros alegre, que cante alabanzas, que disfrute de la alegría. Y ahora hace una tercera pregunta que es digno de escuchar. Dice, ¿hay alguien entre vosotros afligido? ¿Hay alguien entre vosotros que esté pasando por situaciones difíciles? Y ahora da la solución el apóstol Santiago y dice que haga oraciones. Ahí la palabra oración no es la que usa comúnmente los escritores en el verbo griego. Ahí está hablando de una oración de clamar insistentemente, clamar con ladridos audibles. Oh, Dios mío. Es un clamor que nace desde lo más dentro de tu corazón. Un clamor que no lo puede producir el bienestar. Permítanme decírselo. El bienestar no produce clamor. El bienestar produce envanecimiento. El bienestar produce quizá en algunos momentos un poquito de desequilibrio. Pero cuando entras en la aflicción, producida por la obediencia, cuando entras en el trato personal de Dios, ahí hay un clamor que nace dentro de tu entraña. ¿Y sabes qué produce el clamor? Me dejan acabar Jeremías 33.3. ¿Sabes cómo acaba Jeremías 33.3? Clámame a mí y yo te responderé, porque eso es una ley espiritual. Es una ley espiritual que cuando tú clamas, Dios te responde. Era tan espiritual esa ley que os habéis preguntado por qué Jesús entró como cordero y dice la Biblia que no abrió su boca. Como cordero fue llevado a los trasquiladores y no abrió su boca. ¿Sabes por qué no abrió su boca? Porque él era un hombre justo.
Y él no podía clamar a Dios, porque si clama, Dios tiene que ir a por él y acudirle. Por eso él cierra su boca, porque él sabe que la ley espiritual dice que si le clamo, él me aparece. Porque si le clamo, él me aparece. Por eso hay un versículo que dice el Salmo 91, me invocarás y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y los libraré y los glorificaré. Pues ¿sabes cómo acaba Jeremías 33:3? Clámame a mí y yo te responderé, pero no se queda ahí, sino que ahora dice que te enseñaré, oh Dios mío, lo que puede producir el clamor en medio de la aflicción. Te enseñaré. ¿Qué te va a enseñar Jeremías? ¿Qué me va a enseñar? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Porque en medio del clamor hay una ley espiritual que Dios empieza a tratar contigo. Y tú aparentemente dices, qué dolor, no te entiendo, qué dolor. Pero en medio de ese dolor y de ese quebranto, Dios te está acercando a Él. Dios está estrechando tu relación. ¿Para qué? Para que dependas de Él. Oh, Sharamandari Basoa. ¿Saben cuándo voy a ver a mi padre? Cuando no tengo dinero. ¿Sabes cuándo me acerco a Él? Cuando no tengo recursos, cuando me he quedado sin nada. Pero cuando tengo dinero y cuando tengo recursos me olvido de Él. Por eso necesitamos en muchas ocasiones ser afligidos para clamar. Por eso yo quiero hoy quitarte el concepto del que esté pensando que Dios es un kamikaze. Sí, lo pensamos en ocasiones y creemos que Dios le gusta el dolor. ¡No! Dios te ama tanto que Él prefiere herirte para poder conquistarte. Él prefiere hacerte daño por momentos para poder hacer una relación tan estrecha y tan fiel en el que no puedas desligarte de Él. Por eso, yo hoy le digo al Señor que gracias por las aflicciones que Él ha producido, porque esas son las que ha hecho crecer en mí. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Dice, seréis probados como el oro. Vuestra fe tiene que ser probada como la del oro por diversas pruebas. Sí, pruebas que prueban, pruebas que prueban. ¿Y qué hacen esas pruebas? Producen. ¿Y qué producen? Producen un crecimiento que por otro medio no lo vamos a conseguir. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Amén. Pero miren, concretamente, la aflicción que hemos relatado en Génesis 15 es una aflicción en la que hoy quiero compartirles porque creo que le va a hacer bien. Les voy a recordar, quizá no lo he dicho, que el título del sentimiento que hoy comparto es la mayor bendición. Amén. Ese es el título que yo le he puesto a este sentimiento, la mayor bendición. Y si me prestan 15 o 20 minutos lo vamos a entender. La mayor bendición. Amén. Miren, concretamente el verso 14 de Génesis 15 dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto me llamó muy profundamente la atención, porque Dios no solamente ha revelado en el capítulo 15 de Génesis que va a ser afligido, no solamente revela el tiempo que va a ser afligido, que son 400 años, sino que también revela la forma en la que va a salir el pueblo de Israel. Y esto es una alegría en la que hoy podemos agarrarnos, porque Dios no solamente te dice el mal, el cuánto va a durar, sino que también te va a decir cómo va a salir el pueblo. Y saldrán con gran riqueza. Y esto es una alegría que hoy yo tengo en mi corazón, porque yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que aunque estemos afligidos, aunque estemos en confinamiento, aunque estemos oprimidos, hoy yo tengo que decirte algo. No lo sé cómo lo va a hacer Dios, pero saldremos con gran riqueza. Aleluya. Saldremos con gran riqueza. Habrá gente aquí que está pensando y dirá, ¿cómo voy a recuperar todo lo que he perdido? Ay, Dios mío. ¿Cómo los géneros que he empleado antes del confinamiento luego lo voy a poder recuperar? ¿Cómo voy a hacer para poder subsanar mi economía? Pues yo tengo una palabra del Dios para ti. Saldremos con gran riqueza. No me llames para preguntarme cómo lo va a hacer Dios, porque no sé cómo lo va a hacer Dios. Porque Dios es el único que puede derrumbar las murallas de Jericó y mantener la casa de Rahab intacta. Sí, recuerden ustedes que Rahab vive en la muralla. ¿Y saben cuál era la orden que los espías le dio a Rahab? Todo el que esté dentro será salvo. Es contradictorio. Derrumbar murallas y mantiene la casa de Rahab intacta. Porque ese es mi Dios. Dios, a pesar de todo este confinamiento y de todo este desastre, Él va a permitir que saldremos con gran riqueza. Porque saldremos con gran riqueza. ¿Y saben qué les digo? Que si estudiamos la salida de los israelitas en Egipto, se cumple la palabra. Salieron con mucha riqueza, salieron con mucho oro,
salieron con mucha belleza, porque lo que Dios dice lo cumple. Mi Dios no es un Dios cualquiera. Él le ha dicho que saldremos con gran riqueza y ya se puede levantar lo que se levante, que la iglesia de Elche sale con gran riqueza. Que bendito sea su nombre. Miren, hay un texto en Génesis 50 que José, antes de morir, él reúne a los hijos de Israel. Están en Egipto, ¿vale? Han entrado en Egipto. José ha hecho ya la aparición de los sueños. José ya ha repartido la comida, se ha hecho viejo. Pero los hijos de Israel se han aposado allí en Egipto. Han tomado tierra y han estado ahí tranquilos. Y José, antes de morir, él recibe una palabra de Dios. Sí, así lo dice Hebreos capítulo 11. Él recibe una palabra de Dios y él dice por medio de la fe de que le dice, mirad, israelitas, Dios ciertamente os visitará. Pero me tenéis que hacer un favor. Cuando esto se cumpla, tenéis que coger mis huesos y llevarlo con vosotros. No me dejéis aquí en Egipto, no quiero quedarme aquí. Cuando se cumpla que Dios os visite, tenéis que coger mis huesos y llevármelo con vosotros. Eso se quedó ahí, en esa palabra. Ha pasado los años, concretamente 30 años. 30 años han pasado, que ha entrado ya la aflicción. Pero hay otro texto en Éxodo 13:19, que este es el final de toda esta historia, que dice que tomó también consigo Moisés los huesos de José. Y esto a mí me sorprendió, porque yo me preguntaba, ¿cómo Moisés sabe que tenía que haber cogido los huesos de José? No lo entiendo. Y yo en primera instancia pensé y dije, bueno, una revelación de Dios, ya está. Es una revelación de Dios, pero yendo a la Biblia, no tengo Biblia para decir eso. No hay Biblia para decir que Moisés recibió la revelación de coger los huesos de José, que lo dijo profetizando en el 50 de Génesis. Moisés no fue testigo ocular de esa profecía. Yo quiero que entiendan esto, por favor. Moisés no fue testigo de la profecía de José. Pero Moisés sí coge los huesos de José a la salida de Egipto. Y yo me preguntaba, ¿quién se lo ha dicho? ¿Quién? Dios. No puede ser, porque la Biblia habla de que Dios le habló de la forma de entrar en Egipto. Le habló de las plagas que tenía que hacer, de las señales que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Sí, lo dice. Pero no habla nada tocante a los huesos de José. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me dejan explicárselo de la forma en la que yo lo he recibido? Miren ustedes. Cuando en el capítulo 1 y verso 8 se levanta un rey que no conocía a José, dice la palabra de Dios que este rey vio a los israelitas y vio que eran gran número. Y este dijo, vamos a ver, esto es un problema el que tenemos. ¿Por qué? Porque si estos se unen a nuestros enemigos, nos van a vencer. Son muchos. Dice, vamos a oprimirle, vamos a castigarlo. Y levantaron comisarios y capataces para que afligieran al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que con latigazos y con trabajo sobrecargado es como afligían a Israel. Pero hay un texto muy famoso que lo hemos leído mucho y hemos pronunciado mucho y a mí me encanta, que dice que cuanto más los afligían, más se multiplicaban. Porque eso es un milagro. Cuanto más los afligían al pueblo de Dios, más se multiplicaban. Cuanto más los afligían en los circos romanos, más producían. Porque hoy yo puedo decir en mi experiencia que en medio de este confinamiento, en medio de esta aflicción, yo estoy produciendo más que nunca. Aleluya. Hay una alabanza que sale de mi corazón y es una alabanza sin necesidad de tener cosas buenas. No, hay muchas pérdidas, hermano, pero yo no sé qué está produciendo esta aflicción, que está produciendo una alabanza continua en mi boca, está produciendo intimidad en el espíritu, porque cuanto más los afligían, más se multiplicaban. Y ahí empieza la aflicción. Ahí empieza la aflicción. Pero la palabra quedó expuesta. José pronuncia la palabra que Dios ciertamente os visitará sin que todavía hubiese aflicción. Son 30 años después que aparece la aflicción. Ay, Dios mío, de mi alma. Pero es que Dios es así. Dios antes de herirte ya tiene la cura. Dios antes que el hombre pecara ya tenía en su mente omnisciente, tenía a Jesús crucificado. Dios, antes que aparezca la herida, Él ya tiene el bálsamo preparado para ti. Porque a Dios no le ha sobrecogido este problema. A Dios no le ha impactado este problema. Mi Dios sabe el futuro. Amén. Oh, Dios mío. Cosa que el diablo no puede saber. Dios sabe tu pasado y tu presente. Pero el enemigo no sabe tu futuro. El enemigo sabe tu pasado y tu presente, pero no sabe tu futuro. Y mi Dios, antes de que viniese la aflicción a Israel, Él ya pronunció unas palabras de aliento. Oh, Dios mío, unas palabras de ternura, unas palabras de confianza. Y les dijo, Dios ciertamente os visitará.
Y ellos dirían, no te entiendo, ¿a qué viene eso si yo no estoy pasando por necesidad? Pero a los 30 años después aparecen los capataces y empieza la aflicción de Israel. Miren, he estudiado así por encima, a grosso modo, la aflicción de Israel en Egipto, y créanme, fue una aflicción muy dañina. Psicológicamente los reventaba porque le echaban cargas de trabajo que no podían sobrellevar. Les hacían mucho daño diario, era un continuo, era un permanente, y así le empezó la aflicción. Y en medio de esta aflicción, ellos recordaban una palabra de fe. Ellos en medio del dolor se decían unos a otros, tranquilos, recuerdo lo que ha dicho José por la boca de Dios. Sí, ha dicho que Dios ciertamente los visitará. ¡Ay, qué bien! Vamos a confiar en Él. Han pasado el tiempo, y volvía la aflicción y el dolor, y en la debilidad, en el momento tan bajo, ellos pensaban en la palabra de Dios, y se decían unos a otros, tranquilos, que Dios ha dicho que ciertamente nos visitará, que va a venir Dios a visitarnos, muchachos, tranquilo, confiemos. Y así ha pasado los años. La primera generación iba muriendo, pero antes de morir le ha transmitido a la segunda generación una palabra, y le ha dicho a la segunda generación, oye, hijos míos, miradme, vamos a morir, y vais a estar en aflicción, pero escuchadme una palabra de Dios. Dios dijo a través de José que Dios ciertamente los visitará, y cuando esto ocurra tenéis que coger los huesos de José y llevarlos con vosotros. Eso ha sido alimentado por la segunda generación. Esta segunda generación ha entrado en el conflicto de la aflicción. Faraón azotando, los capataces haciendo daño, y trabajo, y dolor. Pero en medio del dolor, la segunda generación ha confiado en la palabra de la primera generación. Y ellos han dicho, tranquilo, confiemos en Dios. Dios ha dicho que Dios ciertamente los visitará, confiemos en su palabra. Hay que agarrarnos a su palabra, hay que permanecer la fe en alto. Ha pasado esa segunda generación, pero no ha muerto de cualquier manera. Ha muerto transmitiéndole de una forma oral a la tercera, que Dios dijo en José, que Dios ciertamente los visitará. Ay, Dios mío de mi alma. Y le ha dicho a la tercera generación, escuchadme, en medio de este dolor y en medio de este sufrimiento hay una palabra que estamos manteniendo en el tiempo, y es una palabra que Dios habló en el capítulo 50 de Génesis, y Dios dijo, Dios ciertamente los visitará, y cuando esto ocurra, coger los huesos de José y llevároslo con vosotros. Esta tercera generación ha entrado en el conflicto de la aflicción de Egipto, han empezado a sufrir dolor, y dolor, y dolor, y dolor, y dolor, pero en medio del dolor, ellos han confiado diariamente, han recitado esa palabra, Dios ciertamente los visitará, Dios ciertamente lo visitará, confiamos en su palabra, Él no nos abandona, Él está presente. Así ha mantenido la tercera generación. Cuando ha ido muriendo la tercera generación y ha entrado la cuarta generación, estos le han transmitido de igual manera que los otros le han transmitido a ellos esta palabra, y le han dicho a la cuarta generación, oye, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, confía en esta palabra, una palabra que ha dicho hace ya 300 años, pero es una palabra fiable, Dios ciertamente los visitará. Y cuando esto ocurra, acordaros de coger los huesos de José y llevároslo con vosotros. Esta cuarta generación ha sido alimentada de esta palabra de fe. Y cuando veían a un hermano débil, a un hermano un poquito así, medio, les decías, tranquilo, que Dios nos ha prometido que Dios nos visitará, tranquilo. Ha pasado los años. Y nos cuenta la Biblia en Éxodo que Moisés entra en Egipto. Ha empezado a decir que el yo soy le manda. Ha empezado a hacer las señales inequívocas que Dios está con él. Ha empezado las plagas, y en medio de ese caos donde Faraón decía que sí se fuesen y de que no se fuesen, en medio de ese momento tan turbio donde 2 millones de personas tenían que salir de Egipto, ahí la generación cuarta le ha dicho a Moisés, Moisés, Dios nos dijo hace 400 años que nos visitaría, y como Dios ha cumplido su palabra, nosotros tenemos que coger los huesos de José y llevárnoslo con nosotros, porque lo que él ha dicho se cumple, lo que él ha dicho se cumple. Y yo quiero usar esta palabra hoy para alentarte, para decirte que Dios nos visitará. Oh, Dios mío, que Dios nos visitará, que Él no se olvida del menesteroso, que Él no es un Dios que tiene Alzheimer. Él tiene presente a los angustiadores, Él tiene presente a los afligidos, Él tiene presente a aquellas personas que están por momentos difíciles, y Dios nos visitará, y Dios nos visitará, y Dios nos visitará. Mantén tu fe en alto, Iglesia de Elche. Que nadie debilite tu fe. Oh, Dios mío, que nadie debilite tu fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 4 que Abraham no se debilitó en la fe. Y yo le preguntaba a Abraham, ¿qué contenidos tienes para debilitarte? Y Abraham me dijo, mira, Ezequiel, por un lado yo tengo un cuerpo ya viejo, 100 años, eso me debilita. Por otro lado veo a Sara, que es estéril, y encima de esto es vieja, me debilito. Pero ¿qué pasó, Abraham? ¿Qué me pasó? Me fortalecí en fe, dándole gloria a Dios y creyendo que lo que Él dice se cumple, lo que Él dice se cumple, que bendito sea su nombre.
Amén. Pero yo quiero entrar en el sentimiento de la palabra, la mayor bendición. Amén, la mayor bendición. Miren, en Génesis 15 le ha prometido Dios a Abraham una bendición a nivel universal. Es una bendición de una tierra y de un pueblo. ¡Oh, qué bendición! Pero el autor de los Gálatas, nuestro hermano Pablo, tiene que escribir en el capítulo 3, versículos 13 y 14, una palabra que hoy quiero compartirles con ustedes. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora quiero que me presten atención, por favor. Por favor. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, la bendición de lo que hemos mencionado en el capítulo 15 de Génesis, alcanzase a los gentiles, a nosotros. ¿A fin de qué? ¿Cuál es esta bendición? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh, Dios mío. Todo esto que ha montado Dios en Génesis lo ha transformado a lo largo del tiempo en recibir hoy al gentil por medio del Espíritu. Esa es la mayor bendición. El poder recibir al Espíritu Santo como morada. Le voy a recitar otra vez el texto. A fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y qué es la promesa del Espíritu? Yo sé que esta iglesia es una iglesia con conocimiento y no hace falta mucho entrar en materia, pero la promesa del Espíritu es lo que dijo Juan el Bautista cuando tiene que hablar de Jesús y diferenciar su bautismo, y él dice: yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Sí, pero el que viene tras mí, ese, no sabéis quién es, ese en el que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, ese os va a bautizar el Espíritu Santo. ¿Sabéis qué está diciendo Juan ahí? Que ese va a hacer cumplimiento a lo que Joel dijo en la profecía del capítulo 3, que dijo que en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Miren ustedes, yo le voy a situar un poco, pero cuando dice Joel sobre toda carne, es una locura. Eso es una locura en sus tiempos, porque recuerden ustedes que para que el Espíritu bajase y estuviese sobre la gente, eran para sacerdotes, para profetas y para reyes. Ya está. Pero cuando Joel abre el abanico y dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ahí cree que hay una promesa en el que todo el mundo se agarra y todo el mundo está deseando que se cumpla esta promesa. Una promesa bendecida, una promesa llena de gloria. Miren ustedes, Ezequiel lo dice con más categoría. Ezequiel dice que pondré dentro de vosotros espíritu de Dios. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Isaías también lo categoriza y le dice: pondré espíritu dentro de vosotros. Esto es la mayor bendición que te puedo contar hoy. Miren ustedes, voy a abrir mi corazón, ¿vale, pastor? Yo tengo muchas bendiciones de Dios, muchas. La primera es que yo nací en una casa cristiana. Eso es una bendición. Yo no sé lo que es el mundo. Yo no sé lo que trae la droga, el alcohol, la salida. Yo no sé lo que es eso. Yo cuando nací, yo vi a mi padre leer y orar, orar y leer, orar y leer, y viajar y visitar y ministrar y predicar. Esa ha sido mi crianza. Pero a esto le tengo que sumar 5 hermanos que tengo, carnal. 5 hermanos en los que cualquiera de ellos es un hombre de Dios a 100%. Ministerios en la palabra, gente que lleva la radio, gente que se dedica a la música, gente de Dios, en lo que puedo ser perfectamente con confianza, ir a ellos y contar cualquier tema. Eso es una bendición. Nuestra riña es: la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Esas son nuestras riñas. Eso ha sido una bendición en mi vida. Pero hay otra bendición más a esta, y es que hace 9 años conocí a una mujer hija de pastores, en la que hoy es mi esposa, preciosa, respetando a todas las presentes, una mujer encantadora, en la que intenta por todos los medios de entrar en la dinámica del Espíritu. Pero a esto tengo que sumarle otra bendición que hace 7 años Dios me dio a una niña llamada Antonia, como mi madre. Una niña preciosa, que si la conociese te enamoraría. Pero yo déjame decirle que yo todas estas bendiciones no la cambio, no la canjeo por la bendición, por la mayor bendición que recibí cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años entré en mi cuarto y le dije al Señor: estoy cansado de depender del ministerio de mi padre. Estoy cansado de ser salvo por mi padre. Quiero entrar en la personalidad mía contigo. Y esa noche, pastor, créanme, iglesia de Elche, que fue la noche más preciosa que he podido recibir a lo largo de mi vida. Y es que el Espíritu Santo vino como morada a mi vida.
Estuve durante unas horas hablando en lengua, donde la gloria del Señor me inundó, y ahí quedó marcado la mayor bendición en mi vida. Una bendición que hoy no la cambio por nada ni por nadie. Una bendición que ha transformado mi vida. Una bendición que ha hecho cosas extraordinarias. Eso es la promesa del Espíritu. El estar triste y aparecer Él. Aparece Él para poderte darte alegría y consuelo. Cuando estás desorientado y no sabes dónde ir, aparece el Espíritu Santo para dirigirte y guiarte. Cuando estás triste y no tienes dónde ir, acude a Él y Él te hace tanto bien. El Espíritu Santo es el encargado de dirigirte, de guiarte. Esa es la mayor bendición que un hombre pueda tener. Miren, no le envidio a Adán. No le envidio nada a Adán, te lo digo. No envidio a Adán. Que Adán haya recibido el soplo de Dios. No le envidio. Porque yo he recibido al Dios del soplo. Yo he recibido al mismo Dios en mi vida, en mi interior. Esa sensación no se puede pagar con riquezas, ni con dinero, ni con nada de este mundo. El estar abatido, ay Dios mío, sienta el Espíritu Santo. El estar abatido y que venga Él y te restaure. Ay Dios mío, Él cuando está solo, digo solo, y aparece Él y empiezan los ríos de agua de vida, empiezan a correr dentro de tu interior y eso empieza a brotar. Y yo no sé cómo ni por qué, pero en medio de la soledad hay alegría. En medio del dolor hay felicidad. Yo no sé qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo, pero esta mayor bendición es la que te puedo compartir esta tarde. Una bendición que quizá hemos desvalorado, una bendición que quizá hemos apartado, pero esta mayor bendición es la que puede permanecer por los siglos de los siglos. Es la que perdona, es la que restaura, es la que te levanta, es la que te llena. Que bendito sea su nombre. Y para ponerle el broche de oro a este sentimiento, tengo que decirle que durante mucho tiempo le he dado mucha importancia al barro. Mucha. Durante mucho tiempo he mirado el barro como si fuese oro. Y el barro lo tenía siempre cuidado, vestido, lavado. Lo tenía siempre muy bien, pero el tesoro lo tenía olvidado. Yo el tesoro lo tenía enterrado y escondido. Y yo me preguntaba cómo he podido tenerte así, Espíritu Santo. ¿Cómo te he podido tratar tan mal si tú eres el dueño? Porque déjenme decirles esto y acabo. El éxito del cristiano no radica en el que el Espíritu Santo venga a vivir en tu vida. ¡No! ¡No! ¡Y no! El éxito del cristiano radica cuando tú empiezas a vivir en el Espíritu. Ese es el éxito del cristiano. Por eso hay tanta frustración hoy en las iglesias. Por eso hay tanta frustración y tanta incomprensión, porque hemos quedado al Espíritu Santo dentro, pero nosotros hemos querido que se adapte el Espíritu Santo a nosotros. Yo he pretendido en muchas ocasiones, y lo digo con mi vergüenza, he intentado en muchas ocasiones adaptar al Espíritu Santo a mi forma de caminar, a mi forma de ver, a mi forma de pensar, y eso es imposible, es imposible. El Espíritu Santo viene a ti para proponerte que tú tienes que empezar a vivir en Él. Esas son las condiciones de este reino. Esas son las condiciones de este evangelio. Por eso hay un texto en Gálatas 5:16, digo, pues, andad en el Espíritu. Porque no hay otro medio, no hay otra forma, lo demás es religión. El hecho de que el Espíritu Santo viva en usted, eso no te garantiza éxito en tu vida cristiana. Necesitamos empezar a vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu, entrar en las dinámicas del Espíritu y nunca intentar de que el Espíritu ande conforme a nosotros, intentar que el Espíritu piense conforme a nosotros e intentar que el Espíritu Santo hable conforme a nosotros, porque te voy a decir algo, Dios es misericordioso, pero es santidad. Aleluya. Y Él nunca va a entrar a adaptarse a tu forma de pensar. Él nunca se va a adaptar a tus tradiciones gitanas, y permítanme que lo diga. Él necesita a hombres y mujeres que decidan y que determinen vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y acabo con este texto. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Dios os bendiga de gran manera. Perdonadme si quizá me he cedido con el tiempo, pero la intención de mi alma de esta tarde ha sido poder transmitirle una palabra de Dios. Si en alguna palabra he ofendido a alguien, por favor, les pido perdón con el corazón en la mano.
Que Dios os bendiga mucho y ha sido para mí un privilegio poder recibir la bendición que hoy me habéis dado con vuestras alabanzas y con vuestras adoraciones. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. La verdad, hermanos, que decía el hermano que se había extendido en el tiempo. Yo he estado disfrutando de la palabra de Dios, porque a los que nos gusta la palabra de Dios siempre hace tanto bien. Yo en esta tarde quiero dar muchas gracias a nuestro hermano Ezequiel, aleluya, por haber podido estar en esta tarde con nosotros y haber podido compartir la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ezequiel, nos